Línea Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de Axel Kicillof. Carlos, soy Luis Novarecio con Rosario Yardi, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, preocupados. Recién hablamos con el jefe de terapias intensivas de la provincia de Santa Fe y nos decía, colapsó el sistema sanitario. No hay más camas formalmente. Me gustaría saber en qué estado está la provincia de Buenos Aires. Mira, nosotros en promedio estamos con una ocupación del 67% en la provincia. Obviamente esa ocupación es un poco más alta en la zona del AMBA, en los 40 distritos del AMBA, que está en aproximadamente un 72%. Cosa que es un número muy alto y muy preocupante. Lo que también es cierto es que con la caída de los casos que hubo en las últimas semanas, se estabilizó esa proporción, porque si no hubiésemos tomado las medidas que estableció el gobierno nacional, claramente nos hubiese pasado lo mismo que la provincia de Santa Fe o que la ciudad de Santa Fe, se nos hubiera colapsado el sistema sanitario, también en todo el AMBA. Me animo a decir que lo mismo hubiese sucedido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que llegó a niveles de ocupación de más del 80%, de acuerdo a los informes públicos de Fernán Quirós. Recuerdo que en algunos de esos informes comentó que estaban más cerca del 90, inclusive que del 80, en el 86% el sector público y en el 88% el privado. O sea que esas medidas fueron exitosas e impidieron que muera mucha gente, porque la verdad que el hecho de encontrar una cama de terapia intensiva, oxígeno, respirador, etcétera, le ha salvado la vida a mucha gente, cosa que no hubiese sucedido si no hubiésemos tomado estas medidas, si hubiese seguido incrementándose como venía incrementándose de manera exponencial la cantidad de casos. Tenemos una noticia de alerta esta semana. Ayer a la noche hicimos el cierre de los datos semanales. La provincia volvió a tener un pequeño aumento de casos. Pasamos de un promedio diario semanal la semana anterior de 8.900 a 9.200. Si bien es cierto que en el AMBA siguió cayendo un poquitito, pasamos de 7.000 diarios a 6.870, casi 6.900. Es más preocupante la situación en el interior, en donde aumentaron un 27% los casos en la última semana, y tenemos muchos distritos que, bueno, yo todo el fin de semana estuvimos trabajando, hablando con los intendentes. Yo saqué una resolución el día sábado, pasando a varios distritos del interior a fase 2. En el día de hoy, ya en la mañana, varios distritos de varios intendentes se han comunicado conmigo solicitándome pase a fase 2 porque aumentaron intempestivamente, digamos, súbitamente los casos y están con un nivel de ocupación muy alto. Así que, bueno, estamos con todas las alarmas prendidas y muy preocupados por la situación en general. Estamos hablando con Carlos Bianco, el jefe de gabinete. Sé que estamos a unos días todavía y no es para buscar el título ni la anticipación, pero frente a estos datos que estás diciendo, casi resulta obvio que las restricciones, por lo menos como están hasta ahora, si no más graves, van a volver después del 21. Sí, vamos a ver, obviamente como hacemos siempre, nos vamos a juntar, vamos a hablar, vamos a coordinar con el gobierno nacional, obviamente también con la ciudad autónoma, porque nosotros insistimos con que se trata de un espacio sanitario único, más allá de las fronteras políticas, que ni siquiera son fronteras que tienen que ver con la vida cotidiana. La permeabilidad es permanente entre el conurbano bonaerense en la capital, para un lado, y para el otro. Así que veremos esta semana cuáles son los consensos a los que llegamos, esperando que defina como hace siempre el gobierno nacional, establece un paraguas general y después cada uno de los distritos lo adopta y lo adapta a sus particularidades. Lo que sí seguro es que van a continuar medidas de cuidado, como vienen sucediendo en los últimos tiempos, porque en este nivel, que se haya estabilizado la situación en este nivel de casos en el AMBA, en torno de los 7.000 casos, 6.900 casos, y empiezan a crecer en el invierno. A partir de este nivel va a ser muy complicado, sobre todo y máxima sabiendo que el nivel de ocupación de camas sigue siendo muy alto. Bianco, hoy el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que sería más lógico tomar una medida de cuidado más fuerte por tiempo más acotado. O sea, ¿puede haber aún mayores restricciones? Mira, por eso te digo, lo vamos a trabajar esta semana con el gobierno nacional. Nosotros lo que hemos hecho es público también, que en el marco de esas reuniones que tuvimos con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad, nosotros habíamos planteado esta misma medida hace un tiempo ya, hace un mes aproximadamente, un cierre fuerte por 15 días, pero bueno, lo estamos analizando permanentemente en virtud fundamentalmente de esos indicadores, la progresión de casos, la capacidad del sistema sanitario y algunas cuestiones adicionales que empiezan a suceder, como sucedieron las semanas anteriores,
cuando el sistema está cerca o empieza a estar con peligro de saturación. Empiezan a complicarse las derivaciones de los pacientes, porque aunque haya camas, no es lo mismo derivar un paciente de Quilmes a Avellaneda que de Quilmes a San Miguel o de Quilmes a La Plata. Empiezan a complicarse las derivaciones y también empiezan a crujir otras cuestiones vinculadas con el sistema de salud, empieza a complicarse la distribución del oxígeno, como nos pasó la otra vez. O sea que hay que tomar medidas para evitar llegar a ese punto de saturación en donde empezamos a tener problemas. Y cuando hay problemas no es que, en vez de que un paciente haya sido derivado en 2 horas, tardó 10 horas. No es una cuestión de tiempo. Es que probablemente si un paciente que está en condiciones de ser internado estuvo 10 horas girando en una ambulancia, cuando sea internado tiene mucha más chance de estar mucho más grave y eventualmente fallecer que si hubiese encontrado una cama rápidamente. O sea que todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de tomar las definiciones, que es lo que vamos a estar haciendo esta semana. 2 consultas con respecto a la vacunación. Hoy Daniel Goyan dijo que el grupo de entre 18 y 40 años va a ser vacunado en septiembre, por lo cual lo consulto si es que este es el último grupo. En septiembre o a partir de septiembre podría estar vacunado la totalidad de la población de la provincia de Buenos Aires. Sí, más allá de la fecha, lo que nosotros estamos haciendo es establecer hitos de vacunación. El primer hito ya lo cumplimos, que era vacunar a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud, la totalidad de los mayores de 70 años y la totalidad de los mayores de las personas entre 60 y 69 con enfermedades de base. Digo a todos, sabiendo que si se siguen inscribiendo aparecen más personas para vacunarse, pero me estoy refiriendo a más del 90% de esa población. Nosotros ahora arrancamos con el segundo hito de vacunación que estableció, el criterio lo estableció directamente el gobernador sobre la base obviamente de las recomendaciones del gobierno nacional, que es vacunar a todos los mayores de 60 y aquellas personas de entre 40 y 60 años que tengan enfermedades de base. Cuando terminemos ese hito, vamos a seguir vacunando a todos los mayores de 40, independientemente si tienen o no enfermedades de base, y vamos a continuar con el resto de la población. Bien. Y cuando, más allá de, obviamente que doctor Goyan seguro tiene una estimación del ritmo al que vendrían a un ritmo determinado de llegada de vacunas, pero también ese ritmo se puede acelerar. También tenemos la buena noticia que supimos la semana pasada, que van a estar llegando una cantidad muy importante, millonaria, de vacunas de AstraZeneca provenientes de México, que también probablemente el mes próximo en Argentina se empiecen a producir ya directamente las vacunas de Sputnik, 1 millón por mes, tengo entendido, y nosotros seguimos trabajando y negociando con todos los laboratorios que tengan disponibilidad para entregar vacunas, tanto ahora como el año próximo, porque hay que tener en cuenta que seguramente esto no sea una cuestión que va a terminar de un día para el otro, vamos a decretar el fin de la pandemia, sino que este virus va a estar probablemente durante bastante más tiempo, probablemente no en las mismas condiciones en que lo estamos sufriendo hoy, pero también hay que prevenir las situaciones. Seguramente el año que viene vamos a seguir necesitando vacunas porque tampoco sabemos cómo se van a desarrollar las mutaciones, los nuevos linajes y quizá hay que hacer adaptaciones de la vacuna para dar una segunda, una tercera, una cuarta, en su momento dosis para que ataque no solo el linaje o la cepa original y las cepas que son más conocidas acá. Estaba leyendo hace un rato una nota de creo que era el ministro o el secretario de salud de Gran Bretaña que decía que si llega la cepa india a Gran Bretaña, con los que no estén vacunados va a ser una profusión de casos muy graves. O sea que la verdad que esto uno no se puede confiar. Por eso nosotros estamos trabajando con todos los laboratorios para conseguir, obviamente, vacunas lo antes posible, pero para asegurar una provisión para los para los meses venideros. Carlos, ¿tenés alguna opinión sobre las personas que viajan al exterior a vacunarse? Que están en todo su derecho en hacerlo, que son privilegiados, porque quien puede tomarse una opción para irse a vacunar a un país del exterior, en este caso como ha sucedido con varias personas, a Miami tienen un privilegio que sobre el resto de la población que no está en condiciones de hacerlo. Yo me referí en términos bastante duros a lo que hizo el expresidente Macri, pero porque él no cumplió su palabra, nuevamente, como lo hizo muchas veces. Él dijo que se iba a vacunar una vez que estén vacunados todas las personas de riesgo en Argentina, y no lo hizo. Se tomó un avión y se fue a vacunar a otro país. Me parece que un dirigente con responsabilidades tiene que
cumplir la norma o las condiciones generales a las que está sometida la población en materia de sanidad y en materia de vacunación. Yo la verdad que no tengo ni siquiera ese privilegio porque no tengo el dinero como para hacerlo, pero tampoco lo haría. Esperaría mi turno aquí en Argentina como corresponde, como lo he hecho con mi padre, como lo han hecho mis familiares. No, aparte yo creo, me parece atinada, estamos hablando con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia, me parece atinada la diferencia entre un ciudadano de a pie que puede contar con el dinero, que no es poco por cierto, para irse al exterior, y alguien que aspira o dirige la función pública, quiero decir, alguien que está en la función pública o alguien que aspira desde la política a manejar la función pública, es como un contrasentido, me parece. Sí, por eso lo dije en esos términos. Yo tampoco estoy diciendo, no sé que varios actores o bueno, periodistas, periodistas que lo hicieron, la verdad que yo no soy la reserva moral de nadie, realmente. Y lo que están haciendo en última instancia es cuidar su salud y no me parece mal. Bueno, pero lo pueden hacer porque tienen una capacidad cognitiva determinada, etcétera. Pero el conjunto de la población, el común del pueblo, no puede hacer esto. Y yo creo que cuando uno gobierna tiene que tener las mismas reglas que el conjunto del pueblo. Esa es la forma en que yo me manejo y, bueno, por eso me parece reprochable lo que hizo el expresidente Macri. Gracias, Carlos, por habernos atendido. A ustedes. Hasta luego.